I came home on a Friday night at 16, and my mom and sister were on the couch praying and told me that my father had died. It's the house where all of our memories are. Un tranquilo vecindario de Arizona, un sistema de seguridad de última generación y una mujer de 84 años que pareció desvanecerse en el aire. Durante 56 días, la desaparición de Nancy Guthrie. Good and bad, so it's hallowed ground. My mom loved and treasured that house. In good years and lean years, they were able to hold on to that house. That's my mom's safe haven. Ha desconcertado a los investigadores y desgarrado a su familia. Pero esta noche emergen nuevos detalles que transforman por completo el panorama de este caso. Fuentes cercanas a la investigación describen ahora una escena tan perturbadora como desconcertante. It's really hard to see that violated and the terror that she must have felt is unbearable. Porque según ellas prácticamente no existe una escena del crimen convencional. Si este caso te ha conmovido, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre la búsqueda de Nancy. Antes de adentrarnos en las contradicciones forenses que han dejado incluso al FBI sin respuestas claras, es fundamental entender el escenario físico de lo ocurrido. Para comprender por qué este caso tiene actualmente paralizado al departamento del sheriff del condado de Pima, hay que analizar la realidad física del hogar de Nancy Guthrie en la noche en que desapareció. Durante semanas la opinión pública imaginó una casa devastada, una lucha en el dormitorio, muebles volcados, las señales clásicas de un secuestro violento. Pero la nueva información disponible presenta un panorama mucho más inquietante y clínico. A excepción de un rastro muy específico de sangre en el vestíbulo de la entrada principal y del hecho de que una cámara de seguridad fue arrancada de su soporte, el interior de esa casa estaba impecable. Imagínate entrar a un hogar donde todo está en su lugar. La cama está hecha o simplemente destapada, la cocina en silencio. No hay señales de entrada forzada por las ventanas. Un investigador describió la escena de una manera profundamente reveladora. Señaló que de no ser por esas gotas específicas de sangre que conducían hacia la puerta principal, la escena parecía indicar que la señora Guthrie simplemente se había levantado en medio de la noche y había salido hacia el desierto por voluntad propia. Esa descripción es profundamente significativa, porque sabemos que Nancy Guthrie no podía simplemente salir caminando por su propio pie. Era una mujer que en sus mejores días tenía dificultades para llegar hasta el buzón de correo. Su hija Savannah ha hablado públicamente sobre la movilidad reducida de su madre. Entonces, si la casa no muestra señales de lucha, ¿cómo pudo una mujer que apenas podía caminar desaparecer sin dejar rastro? Esa escena limpia es exactamente lo que tiene desconcertados al FBI y a los detectives de homicidios locales. Sugiere un nivel de precisión o una ausencia aterradora de huellas forenses que no se observa típicamente en un robo común o en un asalto que salió mal. Sugiere que lo que le ocurrió a Nancy sucedió rápidamente y en un área muy específica del hogar, la entrada principal. Las fuentes cercanas a la investigación indican que las gotas de sangre comienzan justo dentro del umbral de la puerta principal en ese pequeño vestíbulo de entrada. No provienen del dormitorio, no provienen de la cocina, comienzan directamente en el punto de salida. Esto plantea la escalofriante posibilidad de que Nancy fuera interceptada en el momento en que llegó a la puerta, o que fuera conducida hasta ese lugar antes de que ocurriera la violencia. Y luego está el problema de las puertas traseras. A lo largo de esta investigación ha existido información contradictoria sobre cómo ingresó el perpetrador al hogar. Se mencionó que las puertas traseras en plural estaban abiertas y sostenidas con algún objeto. Esto generó una enorme cantidad de especulaciones. ¿Se refería a dos entradas separadas o a la configuración común de una puerta de seguridad reforzada y una puerta de madera estándar en una misma entrada? La investigación ha confirmado que esta residencia cuenta en realidad con 3 puertas traseras,
algunas ocultas bajo aleros y difíciles de ver desde la calle. Si las puertas traseras estaban abiertas, pero la sangre se encontró en la puerta principal, estamos ante un movimiento muy complejo a través de la casa. Los hijos de Nancy informaron a la policía que su madre acostumbraba dejar sus puertas traseras sin llave. Era el hábito de una mujer que se sentía segura en su comunidad, una mujer que no imaginaba que el peligro podría llegar hasta ella. Si alguien la estaba observando, quizás un jardinero u otra persona familiarizada con la distribución del vecindario, habría sabido exactamente dónde estaba la vulnerabilidad. La hipótesis que emerge del análisis de la distribución física del inmueble es que el intruso ingresó por esas puertas traseras sin seguro en la madrugada. Es posible que incluso haya desactivado las luces de inundación que se observan colgando de los aleros de la propiedad. La intención inicial pudo haber sido sacarla por la parte trasera, hacia el garaje donde un vehículo podría estar oculto entre las sombras. Pero entonces, la realidad se impuso. Nancy Guthrie tiene 84 años. No es rápida, no es ágil. Si ella opuso resistencia, o si el intruso comprendió que el trayecto hacia la parte trasera era demasiado expuesto, pudo haber cambiado de plan. La puerta principal es el camino de menor resistencia. Conduce directamente hacia la entrada de vehículos. Es una línea recta, pero esa línea recta estaba cubierta por una cámara de seguridad. Y allí es donde entra en juego la figura captada en las imágenes. El hombre grabado en video intentando neutralizar la cámara en la oscuridad, tratando de cegar el único ojo que lo observaba. Y aquí surge uno de los detalles más desconcertantes que ha emergido en la investigación esta semana. Al indagar sobre el estado de avance del caso, la respuesta de un investigador fue contundente y devastadora, que en ese momento no contaban con la evidencia suficiente para realizar un arresto. A primera vista eso suena como un fracaso total de las fuerzas del orden. ¿Cómo pueden 400 agentes del FBI y el peso completo del departamento del sheriff del condado de Pima llegar con las manos vacías después de 2 meses? Hablamos de un individuo captado en cámara de manera torpe e improvisada. No era un operador entrenado. Era alguien que manipulaba torpemente un soporte de plástico con una linterna entre los dientes. Y sin embargo, aparentemente ha logrado evadir a los mejores expertos forenses del país. Pero hay otra forma de interpretar esa declaración sobre la falta de evidencia. Un detective retirado con más de 400 casos en su haber señaló que en la mente de un investigador frustrado no tener nada no significa literalmente cero evidencia. Significa que no cuentan con la única pieza que necesitan para realizar un arresto. Tienen la sangre, tienen el video, les falta el elemento definitivo para proceder. Pero no están ante el vacío. Tienen el vehículo remolcado de la hija Annie procesado en búsqueda de ADN. Tienen 40.000 pistas reportadas, pero sin un cuerpo, una confesión o un vínculo forense directo con un sospechoso específico, un investigador siente que no tiene nada. Basta recordar el caso de los 4 estudiantes de Idaho. Durante 47 días, el público creyó que la policía de Moscow no tenía ninguna pista. Se criticaba al jefe de policía, se tachaba al departamento de incompetente y se insistía en que el rastro se había enfriado. En realidad, los investigadores seguían al sospechoso a través de las líneas estatales y extraían ADN de la basura de su padre. Tenían mucho más de lo que mostraban. Simplemente no podían hablar de ello. La pregunta es, ¿el condado de Pima está siguiendo ese mismo modelo? ¿O realmente está ante un muro, con el patrón de sangre dentro de la casa, coincidiendo con el patrón exterior, y una línea de tiempo que muestra una cámara desconectada a la 1:47 de la mañana, seguida de la aparición de una figura en una cámara exterior a las 2:12 de la mañana? Las ventanas de oportunidad se están cerrando. Si Nancy fue lesionada en ese vestíbulo, quizás por una brida o un golpe contundente, el reloj comenzó a correr hace 56 días.
La pregunta que debe formularse es cómo puede existir una escena con tan poco rastro forense en un hogar moderno. Si cualquier persona fuera sacada de su sala de estar en medio de la noche, habría un rastro. Habría pisos raspados, una lámpara volcada o ADN bajo las uñas. Pero en el hogar de Nancy Guthrie, era casi como si la propia casa estuviera protegiendo el secreto de lo que le ocurrió. El análisis de un veterano con 23 años en la división de homicidios arrojó luz sobre este fenómeno de la escena limpia. Según su perspectiva, a veces una escena no te habla de inmediato. Entras, observas y crees que no hay nada que decir. Pero luego llegan los microscopios, las luces ultravioletas y los equipos de recuperación de evidencia del FBI. En los primeros momentos, los agentes del condado de Pima pudieron haber visto una casa impecable, pero el FBI percibe las cosas de manera diferente. Detectan evidencia de trazas de piel en un manijo de puerta, un solo cabello atrapado en una fibra de alfombra o una gota microscópica de sangre que no llegó al suelo. El hecho de que el FBI haya regresado a esa casa múltiples veces en los últimos 56 días revela una de dos cosas. O pasaron algo vital por alto la primera vez, o siguen una pista específica que los obliga a reverificar un detalle físico. Esto se materializó en tiempo real cuando apareció una carpa blanca frente a la casa, casi 2 semanas después de la desaparición de Nancy. Estuvo levantada solo unas horas, y cuando fue retirada, el soporte de la cámara del timbre de la puerta principal, aquel que el sospechoso había manipulado, había desaparecido. ¿Por qué tardaron 2 semanas en retirar ese soporte? Quizás porque esperaban que un tipo específico de procesamiento de ADN regresara de un laboratorio en Florida. Se sabe que hubo indicios de ADN mixto encontrado en la escena. Si ese ADN proviene de ese soporte y pertenece a alguien con antecedentes penales, la afirmación de que no cuentan con evidencia suficiente empieza a sonar más como una maniobra estratégica que como una verdad literal. Analicemos la línea de tiempo de la 1:47 de la mañana. El sheriff declaró que una cámara fue desconectada a esa hora exacta. Pero aquí está el detalle clave. No especificó que fuera la cámara delantera. Existen cámaras dentro del hogar Guthrie, medidas de seguridad instaladas debido a la edad y el estado de salud de Nancy. Si una cámara fue desconectada dentro de la casa a la 1:47, significa que el intruso ya estaba adentro. Significa que se movía con un propósito claro. Luego a las 2:12 de la mañana, una figura aparece en una cámara exterior. Eso es un intervalo de 25 minutos. ¿Qué ocurrió durante esos 25 minutos dentro de ese silencioso vestíbulo? Si no hubo lucha, ¿estaba Nancy inconsciente? Había fallecido ya. Según el análisis forense para una mujer de su edad, incluso un golpe menor en la cabeza generaría una cantidad significativa de sangre. El cuero cabelludo es extremadamente vascular y sangra con intensidad ante cualquier traumatismo. Si las gotas de sangre en el vestíbulo y en el camino de acceso indican una herida en la cabeza, es muy probable que Nancy no saliera de esa casa por sus propios medios. Lo más probable es que fuera cargada o arrastrada. Esto nos lleva de regreso a la hija Annie y al remolque de su vehículo. En los primeros días de cualquier investigación, el análisis comienza desde adentro hacia afuera. Se examina a la familia, primero no porque se les considere culpables, sino porque es necesario descartarlos para avanzar. Annie cenó con su madre esa noche. Su vehículo fue el último en el que se sabe que Nancy estuvo. Cuando la policía remolcó ese vehículo bajo una orden judicial, buscaban una sola cosa: evidencia de transferencia. Si Nancy estuvo en ese vehículo después de la cena, aunque fuera por un momento, y si estaba sangrando ese automóvil, contaría la historia. El hecho de que no se hayan realizado arrestos relacionados con ese vehículo sugiere que pudo haber sido un callejón sin salida, o que la evidencia hallada fue consistente con una visita familiar normal. Pero la ausencia de información oficial sobre este punto específico
continúa alimentando las sospechas del público. ¿Crees que la clave para resolver este caso llegará a través de la evidencia forense o a través de alguien que decida romper el silencio? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Es fácil perderse en las líneas de tiempo y en los análisis forenses, pero hay que recordar al ser humano en el centro de todo esto. Nancy Guthrie no es solo un expediente, es una abuela. Es una madre que amaba su jardín y su vida tranquila en Arizona. Y luego está Savannah. Quien la ha escuchado hablar recientemente puede percibir la devastación absoluta en su voz. Es una mezcla de desgarramiento y un agotamiento desconcertado. Imaginemos por un momento lo que significa estar en el lugar de Savannah. Regresa a Nueva York después de visitar a su madre, creyendo que está segura en su hogar, solo para recibir una llamada que le dice que ha desaparecido. No solo desaparecida, sino esfumada en circunstancias que no tienen ningún sentido. Savannah describió el vuelo de regreso mirando las nubes desde arriba y preguntándose dónde podría estar su madre. Es un dolor que la mayoría no puede comprender en su totalidad. Es la incertidumbre lo que destruye por dentro. Si hubiera un cuerpo, podría haber un funeral, podría haber un cierre. Pero sin Nancy, la familia vive en un estado permanente de duelo suspendido, atrapada en un bucle que reproduce las mismas preguntas cada día. ¿Por qué estaban abiertas las puertas traseras? ¿Por qué destruyó la cámara? Sufrió. Estas no son preguntas académicas para ellos. Son las paredes de la prisión en la que han vivido durante 56 días. Cuando un investigador declara que no cuenta con evidencia suficiente, no habla solo de una falta de evidencia. Describe la incapacidad de devolverle a esta familia a su madre. Es un peso que recae sobre toda la comunidad del condado de Pima. Cada vez que un vecino ve pasar un automóvil o escucha un ruido en la noche, piensa en Nancy. Piensa en lo fácil que puede ser borrar una vida de un hogar aparentemente seguro. Las críticas al sheriff Chris Nanos han alcanzado un punto de ebullición. Y con razón. Su comunicación ha sido en el mejor de los casos inconsistente y en el peor perjudicial para la integridad de la búsqueda. En su primera conferencia de prensa, admitió no estar preparado para este tipo de exposición. No está acostumbrado al escrutinio global, pero la torpeza mediática es un lujo que un sheriff no puede permitirse cuando una mujer de 84 años está desaparecida. Ofreció una línea de tiempo y luego la retractó. Habló de animales en las cámaras cuando era evidente que se trataba de un ser humano. Concedió entrevistas individuales que contradecían sus propias declaraciones oficiales. El análisis de expertos en gestión de casos de alto perfil es contundente. El sheriff Nanos está claramente fuera de su área de competencia. En un caso de este perfil, el sheriff debe ser el pilar de la calma y la precisión. En cambio, se ha convertido en una distracción. La atención ha pasado de encontrar a Nancy Guthrie a cuestionar la competencia del hombre que lidera la búsqueda. Esto contrasta marcadamente con la gestión de la investigación de los 4 estudiantes de Moscow, Idaho. El jefe de policía en Moscow enfrentó el mismo escrutinio implacable, las mismas acusaciones de incompetencia por parte del público. Pero mantuvo el rumbo. No concedió entrevistas improvisadas, compartió la información estrictamente necesaria, y nada más. Y al final fue vindicado. Nanos, en cambio, parece librar una batalla en 2 frentes, uno contra el perpetrador y otro contra su propia imagen pública. Y mientras esa preocupación absorbe su atención, el rastro en el jardín delantero de Nancy Guthrie se enfría. ¿O no? A pesar de la frustración, el FBI no permanece durante 56 días si realmente no hay nada. Se quedan porque existe un hilo y esperan el momento en que finalmente se desenrolle. Si analizamos la geografía de este crimen, hay que observar la gravilla, esa gravilla roja de Arizona que bordea los caminos de estas casas del desierto. Las fuentes de la investigación han sido muy específicas sobre el rastro de sangre. No termina en la puerta principal.
continúa bajo el arco a lo largo del camino de gravilla y se interrumpe abruptamente en el borde de la entrada para vehículos. En el mundo de la criminalística, ese punto de detención lo es todo. Es la coordenada exacta donde Nancy Guthrie fue transferida del suelo a un vehículo. Y el detalle que sigue sin respuesta es el siguiente. Si había un vehículo esperando en ese punto, ¿por qué no fue captado por las cámaras de los vecinos? ¿Por qué ningún automóvil que transitó la zona a las 2 de la mañana registró la matrícula? Esto sugiere un nivel de conciencia del entorno por parte del sospechoso que contradice su torpe apariencia en la cámara de seguridad. Sugiere que conocía exactamente dónde estaban los ángulos muertos. Sabía que si estacionaba unos centímetros más atrás, era invisible. Esto no fue un acto aleatorio. Fue un acto coreografiado. Y luego está la aparente torpeza del sospechoso. Lo vimos con una linterna en la boca. Lo vimos manipulando torpemente la cámara. Algunos lo han llamado aficionado, pero hay que reflexionar sobre eso. Logró desactivar el ojo principal de esa casa. Logró trasladar a una mujer de 84 años que posiblemente estaba sangrando o inconsciente por un camino de gravilla, en total silencio. Ningún vecino reportó gritos. Ningún perro ladró. El silencio de esa noche es la pieza de evidencia más elocuente que tenemos. Nos dice que quien hizo esto no tropezó con la vida de Nancy por casualidad. Se movió a través de ella como una sombra. El impacto de una investigación como esta sobre una comunidad no puede subestimarse. Se ha documentado en desapariciones de alto perfil cómo los carteles iniciales de persona desaparecida comienzan a desteñirse bajo el sol del desierto, y la cinta policial amarilla es reemplazada por la realidad cotidiana de una casa que ahora es un monumento a un misterio sin resolver. Para las personas que viven en la calle de Nancy, cada mañana al despertar y mirar esa entrada, reciben el recordatorio de que un depredador caminó entre ellos. El impacto psicológico es un trauma de combustión lenta. Es la abuela que ahora cierra sus puertas traseras con doble llave, aunque afuera haya 32 grados de calor. Es el hijo que llama a su madre 3 veces al día solo para asegurarse de que conteste el teléfono. La escena limpia en la casa de Nancy es en realidad la parte más aterradora para el público en general. Si hubiera una ventana rota o una puerta forzada, uno podría decirse simplemente, necesito mejores cerrojos. Pero cuando la escena hace parecer que simplemente salió caminando, implica que el peligro es invisible. Implica que las paredes del propio hogar han dejado de ser un santuario. Esta es la vulnerabilidad humana que subyace en el corazón de este caso. Pasamos la vida construyendo estas fortalezas, estas cómodas residencias de retiro en Arizona, solo para descubrir que una sola puerta sin llave o un ángulo muerto bien ubicado es todo lo que se necesita. El dolor en la familia Guthrie no es solo por la pérdida de Nancy, es por la pérdida de la certeza de que estaba segura. Esa sensación de seguridad se hizo añicos en el momento en que esas gotas de sangre cayeron sobre el suelo del vestíbulo, y hasta que no haya un arresto, esa comunidad vive en un estado de hipervigilancia colectiva, esperando lo que pueda venir después. El análisis de los expertos en casos donde la evidencia física es escasa plantea una premisa fundamental. En casos como este, donde la escena está limpia y los indicios son limitados, el quiebre casi siempre proviene de una persona. Proviene de quien notó que alguien de su entorno llegó a casa diferente en la madrugada del 1 de febrero, de quien vio un automóvil desconocido en la entrada o escuchó una conversación que no debía escuchar. Los detectives de homicidios lo llaman el factor humano. Se puede procesar una escena durante 30 horas o 30 días, pero un ser humano con un secreto que pesa es más poderoso que cualquier hisopo de ADN. ¿Alguien sabe por qué se destruyó esa cámara? ¿Alguien sabe por qué Nancy Guthrie fue llevada? Y a medida que los días se convierten en semanas, ese secreto se convierte en un peso insoportable. Empieza a pudrirse desde adentro. Se ha visto suceder
en casos que permanecieron fríos durante años, hasta que una sola llamada telefónica lo destapó todo. Pero aún no han pasado años, solo han pasado 56 días. La presión aumenta sobre el círculo íntimo de quien hizo esto. Si fue un robo que salió mal, hay un cómplice, que en este momento está aterrorizado. Si fue un secuestro premeditado, hay un testigo que comienza a comprender que es cómplice de un crimen mayor. La declaración de que no cuentan con evidencia suficiente puede ser una afirmación literal sobre el estado forense del caso, pero también es una invitación. Es una señal al público de que la investigación necesita una pista. Necesitan que quien carga con ese secreto finalmente marque el teléfono y ponga fin a esta pesadilla para Savannah y su familia. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso Nancy Guthrie es precisamente esa contradicción visible por encima de la superficie. Hay calma total. Por debajo la investigación sigue avanzando. A veces esa calma es en realidad una decisión táctica deliberada. Cuando un departamento como el de Pima County guarda silencio, generalmente es porque está construyendo un caso sólido. No quiere revelar sus cartas. No quieren que el sospechoso sepa que encontraron un cabello específico o una fibra en una puerta trasera. Pero hay una línea muy delgada entre el silencio táctico y la parálisis investigativa. Cuando el sheriff Nanos deja de dar conferencias de prensa porque no tiene nada que reportar, se crea un vacío. Y en ese vacío las teorías conspirativas crecen como maleza. Han circulado rumores sobre participación familiar en encubrimientos locales y la hipótesis de un depredador en serie. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las fuentes cercanas a la investigación, pero existen porque la narrativa oficial tiene un vacío enorme en su interior. Si el FBI realmente no encuentra nada dentro de esa casa, sugiere que el intruso fue increíblemente cuidadoso, quizás cubriendo sus huellas con medios que van más allá de la precaución ordinaria. Pero la sangre cuenta una historia diferente. La sangre es difícil de controlar. Es difícil de ocultar ante un equipo forense moderno. Si el patrón de sangre es consistente desde el vestíbulo hasta la entrada de vehículos, significa que Nancy estaba sangrando activamente mientras era trasladada. No se puede ser completamente cuidadoso al mover a una mujer de 84 años que está sangrando. Se deja un rastro. Se deja ADN. La afirmación de que no cuentan con evidencia suficiente simplemente no se corresponde con la realidad física de un rastro de sangre. En algún laboratorio o almacén de evidencias existe una huella de Nancy Guthrie que conducirá a la resolución de este caso. Es solo cuestión de quién habla primero, la evidencia o el sospechoso. El silencio absoluto del departamento del sheriff del condado de Pima en los últimos días ha generado un clamor en la comunidad de seguidores de casos criminales. Pero hay que analizar la brecha forense. Cuando un investigador dice que no tiene nada, generalmente se refiere a la ausencia de un perfil de ADN definitorio, el tipo de evidencia irrefutable. En 2026 se esperan resultados instantáneos, avances forenses en cuestión de minutos. Pero la realidad de un laboratorio estatal en Arizona es mucho más lenta. En este momento, probablemente están procesando ADN de contacto del soporte de la cámara del timbre. Pensemos en el acto físico de arrancar esa cámara de su soporte. El sospechoso tenía una linterna entre los dientes. Probablemente sudó durante esa maniobra. Probablemente dejó células de piel en la carcasa de plástico. Aunque usara guantes, la fuerza bruta requerida para arrancar una cámara fijada a una pared de estuco frecuentemente deja evidencia de traza. Las fuentes de la investigación indican que el FBI no solo busca sangre, buscan la firma invisible de la persona que tocó esa casa. Si esa firma coincide con un perfil en la base de datos, CODIS, la narrativa de falta de evidencia, termina instantáneamente. Pero, ¿y si el sospechoso no está en el sistema
Ese es el escenario más temido por cualquier detective de homicidios. Si fue un delincuente primerizo o alguien que ha permanecido bajo el radar durante décadas, el ADN es solo una cadena de números sin nombre. Por eso el enfoque en las puertas traseras y las entradas, sin seguro, es tan crítico. Señala a alguien con conocimiento local, alguien que conocía los hábitos de Nancy. Señala a alguien que no necesitaba un mapa, porque ya había caminado por ese sendero de gravilla. La ausencia de señales de lucha dentro del hogar sugiere que Nancy pudo haber conocido a su agresor, o que quedó tan incapacitada por el enfrentamiento inicial en el vestíbulo que no pudo oponer resistencia. Al llegar al día 56, la búsqueda de Nancy Guthrie se ha convertido en una prueba de resistencia para quienes la siguen, y en una realidad devastadora para sus hijos. Esta investigación comenzó con la pregunta de ¿cómo pudo una mujer desvanecerse de un hogar aparentemente intacto? Y la respuesta reside en ese estrecho rastro de sangre. Es el único testigo honesto de lo que ocurrió el 1 de febrero. Nos dice que hubo violencia, nos dice que hubo movimiento, y nos dice que Nancy Guthrie no abandonó su hogar por voluntad propia. La vigilancia de la comunidad del condado de Pima es lo único que impide que este caso caiga en el archivo de los casos fríos. Sabemos lo que ocurre cuando el público deja de prestar atención. Los recursos se agotan, los grupos de trabajo se disuelven, y el silencio se vuelve permanente. Pero mientras sigamos preguntando por qué las puertas traseras estaban abiertas, por qué la cámara fue destruida, y por qué la comunicación oficial ha sido tan deficiente, la presión se mantiene. Nancy Guthrie merece más que silencio e incertidumbre. Merece un departamento tan incansable y comprometido como su propia familia. Savannah Annie y el resto de la familia Guthrie siguen esperando esa llamada telefónica, la que les diga dónde está su madre, ya sea un avance forense desde un laboratorio en Florida o la denuncia de un vecino que vio un automóvil desconocido cerca de ese camino de gravilla roja. La verdad está ahí afuera. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Nancy Guthrie, comunícate con el departamento del sheriff del condado de Pima o con el FBI. Ningún detalle es demasiado pequeño. Cada dato puede marcar la diferencia. Si este análisis fue útil para ti, comparte este video. Cuantos más ojos estén sobre el caso de Nancy, más difícil será que su historia quede en el olvido. Cada persona que sigue este caso representa un par de ojos más sobre la evidencia, y quizás el impulso necesario para que alguien decida hablar. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización de este caso ni de los que vendrán. Nancy Guthrie merece respuestas, y alguien que está viendo esto en este momento podría estar más cerca de brindarlas de lo que cree. Nos vemos en el próximo caso.